Y buenas, ¿cómo están? Bueno, como habíamos hablado en el vivo anterior, hoy nos toca tener un vivo en el cual vamos a estar hablando sobre la energía del dinero. Y bueno, vamos a trabajar en esos aspectos hoy. Eh, Primero, vamos a identificar dónde está nuestro conflicto con el dinero, qué es lo que creemos del dinero, qué es lo que es el dinero para nosotros, para comenzar a desestructurar cada una de estas creencias y también como darle más o menos los caminos que podrían ir y tomar con respecto a esto, porque sí requiere de trabajo personal más que nada, y requiere también de cuando ustedes lo vayan a aplicar, van a notar que va a haber como ciertos miedos a la hora de hacerlo, pero lo que vamos a hacer hoy es abrir la mente, ¿sí? Abrir la conciencia para que pueda ingresar toda esa información que nos está haciendo falta para poder comenzar a crear, ¿sí? Porque ¿qué es lo que es el dinero? El dinero es energía, ¿sí? Y todo el mundo que está en las cuestiones holísticas sabe que el dinero es una energía. Pero ¿por qué será que nos cuesta tanto conectar con esa energía del dinero? ¿Y por qué será que también es como que a la hora de decir, bueno, hablar de esos temas nos produce cierto rechazo o nos produce cierta incomodidad, ¿no? Sobre todo cuando le tengo que poner un precio a lo que hago y cobrar por ese servicio, ¿sí? Entonces hay muchos aspectos en los cuales nosotros no nos damos cuenta, ¿sí? Pero estamos como bloqueados, ¿sí? O estamos, más que bloqueados sería como imposibilitados, que es lo mismo, imposibilitados a la hora de crear, ¿sí? Cuando yo comencé con esa energía, si bien estaba la idea, y yo creo que todos tienen como una idea de qué es lo que quieren hacer con lo que saben, y comencé con una idea y se transformó en el tiempo, ¿sí? En el tiempo, en el muy corto tiempo se transformó. Pero ¿cuál fue mi primer conflicto a la hora de comenzar con todo esto? Que estaba acostumbrada, porque también fue algo que aprendí de mi sistema familiar, a que yo debía trabajar para otra persona y esa persona me iba a pagar X cantidad de dinero. Entonces, ¿a qué estamos acostumbrados por lo general? A trabajar para otra persona, y eso es lo que nosotros llamamos trabajo seguro, ¿sí? Entonces es como, bien, si yo le ofrezco el servicio a una empresa, por ejemplo, es un trabajo seguro. Por lo tanto, todos los meses voy a tener ese dinero porque, bueno, tengo un trabajo seguro, ¿sí? Cuando nos ponemos a ver realmente si eso es un trabajo seguro o no, nos damos cuenta que no, porque de un día para el otro la situación de esa empresa puede cambiar, o puede pasarme algo también incluso a nivel físico y se terminó el trabajo seguro, deja de ser seguro, por lo tanto dejo de percibir lo que percibía mes a mes. Entonces, ¿cuál es uno de los primeros miedos a la hora de emprender? Que si yo emprendo, ¿sí? No es un trabajo seguro, por lo tanto todos los meses no voy a tener X cantidad de dinero a fin de mes, ¿sí? Entonces como que ahí cuando yo empiezo a emprender un negocio es cuando todo depende de mí. Es que en realidad siempre todo dependió de mí, ¿no? Porque levantarme a trabajar todos los días para otra persona también depende de mí. Pero ¿qué es lo que pasa? Me siento solo ante la vida y tengo que salir yo con todo lo que soy a generar. Y no me doy cuenta que ya desde un comienzo yo con todo lo que soy estoy generando, ¿sí? Solamente que mi creencia es que lo seguro, lo fijo, ¿sí? Es lo que me da estabilidad, ¿sí? Entonces, desprenderse de esa creencia es lo primero que hace que se nos mueva el piso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo considero, qué es lo que ustedes consideran con respecto a lo que es crear? Si yo voy a crear dinero por mi cuenta o voy a trabajar para alguien que me diga, tu hora vale tanto y vas a trabajar por tanto, porque ni siquiera nosotros elegimos cuánto vale nuestra hora cuando vamos a trabajar. Podemos negociar, pero en esa negociación, si la persona ya me dijo vas a cobrar tanto porque acá hay un convenio y tienes que respetar ese convenio, lo tomas o lo dejas, ¿sí?
más las cosas que, bueno, que tenemos que hacer, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, la primera creencia que debo de eliminar de mi cabeza o de mi ser es esto de lo seguro, ¿sí? En realidad, ¿qué es lo seguro? Nada es seguro, ¿sí? Yo siempre digo, yo soy mi fábrica, yo soy mi empresa, si yo me muero deja de ser. Entonces como yo me muero deja de ser, por lo tanto no habrá más preocupaciones. Es como decir, me tengo que preocupar en el futuro, qué va a ser en el futuro y me doy cuenta que todo el tiempo es acá, es hoy, ¿sí? Entonces, esa es la primera, la seguridad. ¿Dónde está mi seguridad? ¿En qué pongo mi seguridad? ¿Sí? Si yo a mi seguridad la pongo en algo, X, lo que fuese, va a estar ahí. Y lo voy a reconocer como seguridad y me voy a ir hacia eso, recurrentemente, constantemente, y no lo voy a querer soltar. Llamémosle seguridad, trabajo, una relación, una forma, una manera, lo que ustedes consideren como seguridad. Si ustedes están poniendo su seguridad allí, ¿qué pasa si eso desaparece? Chao, seguridad. Por lo tanto, es como que es como perder mi capacidad creativa. Ay, porque ya no está esto, ya no puedo hacer nada. Ah, porque esto ya, para mí se acabó la vida. ¿Sí? Entonces, uno, ¿dónde estoy poniendo mi seguridad con respecto a lo que es el dinero? ¿Sí? Dos, ¿qué es lo que es para ustedes el dinero? Si quieren contestarme ahí en los comentarios, ¿qué es lo que es para ustedes el dinero? ¿Se han preguntado alguna vez qué es para ustedes el dinero? Sientan qué es el dinero, no me contesten así como a modo de, ay, conceptual, el dinero es, sino qué es para ustedes el dinero, qué representa para ustedes el dinero, ¿sí? Esa sería una pregunta. La siguiente pregunta sería, ¿qué significa para ustedes el dinero? La siguiente, ¿qué emociones, ¿sí?, sienten o se les genera cuando ustedes piensan en el dinero? Otra, ¿cómo se siente el dinero para ustedes? ¿Se siente algo liviano? ¿Se siente algo pesado? ¿Se siente algo que genera estrés? ¿Se siente que genera libertad? ¿Se siente que genera libertad o bienestar? ¿Qué es lo que siente o cómo se siente el dinero para ustedes? Y otra, ¿cómo se ve el dinero? ¿Cómo ustedes lo ven al dinero? ¿Sí? O cómo ustedes se relacionan en relación, cómo veo el dinero. Para mí, ¿qué es el dinero cuando yo lo veo? ¿Y qué es lo que representa para ustedes la palabra préstamo, tarjeta de crédito, deuda? ¿Sí? ¿Por qué estas preguntas? Porque yo les aseguro que nunca se hicieron estas preguntas con respecto al dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un tema del cual mucho no se habla, ¿sí? Del cual por lo general las personas rechazan porque lo ven como, ay, bueno, sos un interesado. O sea, si vos no haces esto y lo haces por dinero, entonces te importa el dinero y no te importa lo que estás haciendo. Entonces es como está mal catalogado, ¿sí?, el hacer determinadas cosas o no hacer determinadas cosas y que el dinero esté en el medio, ¿sí? Entonces cuando esas cosas pasan, yo como quiero ser aceptado socialmente o amado socialmente, no voy a decir, bueno, esto cuesta mi servicio o esto cuesta lo que yo estoy haciendo o esto cuesta lo que yo estoy creando. Más que cuesta es el valor que tiene, ¿sí? Porque incluso la palabra cuesta, fíjense cuando nosotros utilizamos la palabra cuesta, ¿qué es lo que nos produce? Cuesta, es difícil, ¿sí? Entonces el lenguaje que utilizamos también con respecto al dinero nos va programando. Nosotros solos nos vamos programando con el tiempo con respecto a lo que es el dinero, ¿sí? Entonces, tienen que, ahora vamos a bajar barreras para que puedan recibir esta información y puedan darse cuenta de cuáles son las barreras que ustedes tienen con respecto a lo que es crear y conectar con esa energía. Porque si el dinero es una energía y la energía es el poder creativo, todos tenemos ese poder para poder crear, poder de creación, ¿sí? Y en ese poder de creación yo puedo hacer infinitas cosas, ¿sí? ¿Dónde está la limitación? En la mente.
La mente me dice que no puedo. La mente me dice que es imposible. La mente es la que me induce el miedo a, ¿sí? Y sobre todo el miedo a exponerme y decir, bueno, este servicio me representa, este servicio soy yo. Entonces, si hay alguien que dice que no a ese servicio, me está diciendo que no a mí, ¿sí? Entonces, como que hay muchos aspectos, muchas cosas que impiden que yo pueda utilizar mi poder creativo y poder convertirlo en dinero. Dinero hablando de riqueza, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre lo que es abundancia y lo que es la riqueza, ¿sí? La abundancia es ese estado en el que nosotros nos encontramos donde no necesitamos absolutamente de nada, ¿sí? Y son estados que, si ustedes lo observan, lo pueden tener en distintos momentos de la vida. Yo me puedo sentar a mirar una peli o a escuchar música y en ese momento conecto con mi alma, con mi espíritu, y no necesito absolutamente nada. En ese momento estoy siendo abundante, ¿sí? Diferente es conectar con la riqueza, ¿sí? Que la riqueza es el dinero, o oro, o tierras, o bienes, según lo que sea riqueza también para cada quien, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos crear, ¿sí?, es riqueza. Abundantes ya somos, y abundantes en todos los sentidos, ¿sí? Entonces, la abundancia son momentos en los cuales mi alma, mi ser, no necesita nada más. Estoy siendo abundante. Ahora lo que yo quiero es crear riqueza, ¿sí? Y para poder crear riqueza, primero lo que yo recomiendo es observar cuáles son las creencias, ¿sí?, que tiene mi sistema familiar con respecto a eso. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con lo que es el sistema familiar. Porque nosotros a nivel biológico, ¿sí?, venimos con una información genética. Esa información genética no tan solo es la parte física, sino también la parte emocional, ¿sí? Entonces viene información adicional, ¿sí?, con respecto a cómo han vivido mis ancestros. Si mis ancestros han pasado necesidad, escasez económica, si han sido estafados, si han pasado situaciones estresantes por el tema del dinero, toda esa información genética está en mi ADN. Por lo tanto, a la hora de querer crear, va a haber muchas cosas a nivel biológico e inconsciente que yo no voy a poder realizar, ¿sí? Esa es una, en cuestiones biológicas. Pero también está la cuestión sistémica, que en la cuestión sistémica nosotros tenemos una conciencia colectiva y una conciencia individual. Y como pertenecemos a la conciencia colectiva del sistema familiar, voy a responder a determinados patrones de mi sistema familiar, ya sea por repetición o por reparación. ¿Qué es repetición? Repetición es hacer exactamente lo mismo que hicieron ellos. ¿Qué es reparación? Irme a la polaridad opuesta. Entonces, si yo repito o me voy a lo contrario, nunca estoy solucionando, sino que estoy siendo preso de esa conciencia colectiva, ¿sí? Entonces, lo primero que yo debo hacer es traer orden con respecto a mi sistema familiar, liberarme de lealtades, liberarme de mandatos y pedirle permiso a mis ancestros para poder vivir una vida en riqueza, ¿sí? Riqueza y abundancia, si le quieren agregar, porque ustedes están más asociados con el tema de la abundancia. Entonces, esa es en primera instancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo ahora estar produciendo o creando riqueza, pero al momento de disfrutar de esa riqueza, voy a tener un sentimiento como de no sé por qué no lo disfruto. O sea, si me está yendo bien y estoy bien económicamente, cuando estoy tirado en la playa, puedo sentir como que algo no está bien adentro. No puedo a un 100% disfrutar de esto, ¿no? O esa es una forma en donde tenemos una culpa inconsciente. Otra, me enfermo, ¿sí?, físicamente. Es decir, me enfermo o me va mal en las relaciones, porque de alguna manera voy a tener que compensar eso que estoy haciendo, que no está acorde con mi conciencia colectiva de mi sistema familiar. Por lo tanto, voy a equilibrar inconscientemente la situación, ¿sí? Entonces, es muy importante resolver las creencias que vienen de mi sistema familiar,
las lealtades, los mandatos que vienen con respecto a ese tema, esa cuestión. Vamos a hablar del dinero, ¿sí? Esa cuestión de mi sistema familiar. ¿Habrá otras cosas que solucionar del sistema familiar? Sí, un montón, ¿sí? Pero como hoy vamos a hablar del dinero, vamos a enfocarnos en esa área, ¿sí? Entonces, puede haber muchas cuestiones sistémicas que puedan estar impidiéndome ese fluir con respecto al dinero, ¿sí? Entonces, voy a observar cómo fueron mis ancestros con respecto al dinero. ¿Eran personas que tenían dinero o pasaron muchas situaciones de escasez? Otra cuestión. ¿Cuáles eran las creencias que tenían o cómo ellos administraban esos recursos o qué creían con respecto a esos recursos? Esa es otra. Y también vamos a observar si es que los bienes que se han obtenido, porque a veces se obtenían los bienes ya sea por estafas o por ese tipo de cosas que se apropiaban de tierras y de esas cosas, si se han obtenido de buena manera, ¿sí? Porque todo eso genera implicancias de las cuales ustedes no van a poder, aunque quieran y le pongan todo el esfuerzo y todo el empeño, avanzar, ¿sí? ¿Por qué? Porque al pertenecer a una conciencia familiar y ser parte, me corresponde y me toca, ¿sí? Estar dentro de eso, ¿sí? ¿Y se lo puede cambiar y se lo puede modificar? Sí, se lo puede trabajar. ¿A través de qué herramientas se puede trabajar eso? Una constelación familiar o alguna terapia sistémica, que por ejemplo ahora existen varias, ¿sí? Que se desprendieron de las constelaciones familiares, que hay una que se llama movimientos esenciales también, que es parecida, o sea, hacen movimientos sistémicos, pero no es una constelación en sí, ¿sí? Entonces, pueden utilizar cualquiera de esas herramientas para trabajar, ¿sí? Pero yo siempre digo, hay que empezar por ahí, porque si nosotros empezamos con otras herramientas energéticas o de conciencia, sí nos damos cuenta de cosas, sí avanzamos, ¿sí? Pero es como volver nuevamente al mismo sitio. Es como avanzar 2 casilleros, me sale justo, tiro los dados, me sale volver atrás otra vez, vuelvo atrás, ¿sí? Entonces cuando la situación se hace recurrente, es decir, quiero avanzar, parece que va todo bien y vuelvo hacia atrás, es muy probable, casi en un 92%, como por decirle así, que sea sistémico, ¿sí? Es decir, hay algo de mi sistema familiar que necesito ordenar, ¿sí? Para poder avanzar. Que no quiere decir que yo vaya a la constelación familiar, ordene las cuestiones y ya no tenga nada que hacer y que se va a hacer solo. No, ¿qué es lo que pasa? Voy a la constelación, trabajo las implicancias sistémicas que tengo y ahí voy a volver a hacer lo que hacía antes o mejor que lo que hacía antes y va a prosperar y va a avanzar, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar por áreas, ¿sí? Porque cuando ustedes quieren trabajar todo, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a trabajar, y parece que no terminan nunca, ¿sí? Entonces, vamos por áreas. ¿Qué es lo más importante y qué es lo más urgente para ustedes? Como están aquí, yo creo que lo que ustedes quieren es generar riqueza, ¿sí? Entonces, van a trabajar, ¿sí? En cuanto a lo sistémico, esa parte. Se puede trabajar con una constelación o pueden hacer cartas de liberación. Y me dirán, sí, yo ya hice 80.000 cartas de liberación, ya estoy y no me funciona. Bien, las cartas de liberaciones, cuando ustedes las hacen, tienen que ser específicas. Si yo no hago una carta de liberación específica, y cuando hablo de específico es estoy trabajando este tema puntual y lo estoy haciendo con esta persona o con esta parte de mi sistema familiar, no pasa nada, o sea, se ordena un poco, pero no me libero, o sea, es como decir, bueno, universo, dame dinero, y yo me quedo acá o le hago una carta al universo con el dinero y me quedo ahí quieto. No, hay que ser específico en determinadas áreas porque hay que abrir esa área, observarla bien para traer orden. Entonces pueden trabajar con las cartas de liberación, hacen una carta de liberación y trabajan puntualmente con las personas que han estado afectadas económicamente en su sistema familiar y si hubo alguna injusticia, dicen, bueno, veo su culpa, veo lo que hicieron, dejo esa culpa con ustedes, honro todo lo que vivieron, ustedes son ustedes, yo soy yo, a partir de ahora me libero de esta situación. Mírenme con amor mientras disfruto de mi dinero o mientras creo mi riqueza, ¿sí?
es importante. Esa es una. El sistema familiar. Por acá me dicen, cada vez que pienso en poner un precio a algo me paralizo. Exactamente. ¿A qué le estás queriendo poner un precio, por ejemplo? Cuando nosotros le ponemos un precio, que era lo que yo hablaba la vez pasada de que querer ponerle el precio a lo espiritual, a algo que no es cuantificable, lo que se nos produce es como una incoherencia, ¿sí? Obviamente algo espiritual no es algo que sea cuantificable, pero el tiempo que le dedico a eso sí, el material que utilizo para eso sí, la inversión que hice para eso sí, ¿sí? Entonces como que en realidad es empezar a traer orden con respecto a qué le estoy poniendo precio, que como dije es la hora, es mi tiempo. Y cuando yo tengo conflicto en ponerle precio a mi tiempo, ¿sí? Es porque tengo un conflicto interno con respecto a quien yo soy. Y no es que yo me vaya a creer Dios ni el arcángel Miguel, porque hay gente que dice que bueno, que el arcángel Miguel y esas cosas. No pasa por ese lado, sino que pasa por, como nosotros brindamos un servicio desde la energía, es qué soy yo como persona. Entonces cuando yo estoy poniendo un precio a un servicio, es como que si le estuviese poniendo un precio a mi persona, ¿no? Inconscientemente. Entonces cuando yo le pongo un precio a mi persona, ya me empiezo a cuestionar, ay, pero me van a pagar a mí esto y no valoro lo que soy y no me valido lo que soy, no me valido lo que hago y no me creo qué es lo que hago y qué es lo que soy, ¿no? Entonces ahí ya influyen los temas de conciencia, que puede ser también algo sistémico, que se pueden trabajar esos temas también a nivel sistémico, pero ahí ya también es una cuestión de revalorización, de sentirme realizado como ser. Y eso es algo que no viene de lo exterior, eso es algo que se trabaja a nivel interior, ¿sí? El tema de mi validación no es algo que me lo vayan a dar los demás, sino más bien es algo que yo misma debo trabajar en mí y dármelo yo misma, ¿sí? Es una seguridad en mi interior, ¿sí? Es como me veo como mujer, como me veo como persona o como hombre, si hay varones por acá, como hombre, es como yo me siento conmigo mismo, ¿sí? Entonces, ese tema también es un tema que yo siento a veces que no se lo explica con claridad. O sea, todo lo que dicen está bueno, pero que no se lo explica con claridad. Porque, por ejemplo, se habla mucho de el aceptarme como soy, el amarme como soy. Y yo digo, bueno, pero si hay cosas de mí que no me gustan, ¿sí? Y hay cosas de mí que no me gustan y que pueden ser modificadas. Entonces, ¿por qué no trabajar en mí para gustarme a mí? ¿Y por qué hacerlo para otra persona? ¿Me explico? Entonces hay un montón de formas de yo mejorarme quien soy desde lo que yo quiero mejorar, aclaro, y ser la mujer que quiero ser, convertirme en la mujer de mis sueños. Cuando ustedes se convierten en la mujer o en el hombre de sus sueños, puede venir, no sé, cualquier persona a decirles algo y no les va a mover absolutamente nada porque ustedes están conformes con quienes son, ¿sí? Entonces, si de pronto alguien les dice algo y ustedes sienten que les dolió, es porque ustedes mismos no están aceptando ese aspecto que le han dicho algo que no estaba tan bueno, ¿sí? Entonces, los juicios que vienen de afuera, yo soy el que le da validación o no. Y si lo validé es porque yo estoy de acuerdo con lo que me están diciendo, aunque me enoje y aunque me duele. Porque si yo estoy afirmando algo de afuera, quiere decir que no estoy conforme con la persona que estoy siendo. Y si no estoy conforme con la persona que estoy haciendo, me pongo a trabajar para ser la mujer de mis sueños o el hombre de mis sueños. Y cuando yo esté conforme conmigo mismo, no hay nadie que me pueda decir lo contrario, porque estoy conforme, ¿sí? Entonces se pasa por ese lado el tema del amor propio y no de hacerme daño con respecto a la salud, comiendo cualquier cosa. Y cuando hablo de comer cosas, vamos a hablar, por ejemplo, de los refrescos, las gaseosas, que hacen mal a la salud y todo el mundo lo sabe, pero sin embargo lo seguimos introduciendo en nuestro cuerpo. Y eso tiene que ver con qué poca conciencia tengo con lo que introduzco en mi ser, ¿sí?
Entonces, cuando yo soy consciente de esto me hace bien, le contribuye a mi cuerpo, dormir mejor le hace bien, contribuye a mi cuerpo, es lo que le hace bien a mi cuerpo. Y cada quien irá tomando las decisiones según lo que quiera hacer, ¿no? Entonces, el tema del precio a los servicios y a los productos o a las cosas que yo tenga o a lo que yo vaya a ofrecer, es que cuando yo voy a ofrecer algo, va todo mi ser en eso, no tan solo el servicio. No lo estás separando. No estás separando el servicio de lo que quién eres. Entonces por eso te cuesta o nos cuesta poner un precio a lo que hacemos, ¿sí? Entonces, en esos casos hay que trabajar, que sería como esta sería la tercera instancia, el tema de la conciencia. ¿Quién soy? Si estoy conforme con quién soy. Y si no estoy conforme con quién soy, lo trabajo. A nivel mente, a nivel físico, al nivel que sea. No se trata de compararme con un otro jamás, nunca, sino más bien de verme quién soy y mejorar quién soy. Que esto que soy sea la mejor versión para mí, ¿sí? No para el exterior, para mí. Si yo estoy feliz con eso, no hay nadie que me pueda decir lo contrario, ¿sí? Acá me preguntan, ¿los registros akáshicos sirven? El tema de los registros akáshicos con los temas ancestrales, ¿sí? Son cosas diferentes. Por ejemplo, los temas ancestrales responden a lo sistémico, a un orden de trabajo colectivo. Es decir, funciona trayendo orden a lo desordenado en el sistema familiar. Y trabajamos con el sistema familiar, nada más. Los registros akáshicos es en ingresar a la información de la persona de vidas pasadas, que puede tener karma de vidas pasadas y que en esta vida venga a transitar determinados aprendizajes, sí, puede ser. Que pueda estar trabado en algún aspecto, sí, puede ser. Pero no todo va a responder a lo mismo, ¿sí? Por eso siempre les digo, el ser es muy complejo, entonces puede que tenga los problemas económicos por alguna cuestión de vidas pasadas o no, ¿sí? Entonces va a depender de cada uno de ustedes. ¿Pueden abrir sus registros para ver si había vienen a pagar algún tipo de karma de vidas pasadas? Sí, pueden hacerlo. Y es como para descartar una situación más, si es que ustedes saben abrir los registros akáshicos, ¿sí? Sí se puede. Pero el tema de las vidas pasadas, por lo general, es como que sí, a veces yo considero que el alma vuelve a determinados sitios o a determinados lugares cuando lo necesita, porque hay algo que le está produciendo un bloqueo o mucho dolor. Entonces en una sesión es como el alma vuelve, ¿sí? A ese lugar, te muestra de dónde viene esa emoción inconsciente que tienes con respecto a eso y lo puedes trabajar, ¿sí? Entonces supongamos que en una vida pasada alguien murió porque tenía mucho dinero y entraron ladrones a su casa y mataron a toda su familia, los torturaron y murieron de esa manera. Posiblemente su cuerpo emocional venga con ese trauma, por lo tanto acá no va a querer tener dinero. ¿Por qué? Porque el dinero para esa persona representa muerte, peligro, ¿sí? Entonces sí, puede pasar y sí, pero eso ya sería el área de la vida pasada de la persona y tiene que ver con las emociones. O sea, si emocionalmente a la hora de querer crear dinero o tener mucho dinero, en vez de disfrutarlo siento miedo, terror existencial y no sé por qué, y posiblemente venga algo de una vida pasada y habrá que abrir registros para saber si es de vidas pasadas o no, como para traerle solución a ese conflicto. Y la persona pierde el miedo a, ¿sí? Entonces va a depender de eso. Y me dicen, si al tiempo, tal cual como me da como vergüenza, no sé qué debo sanar de eso. Bien, era lo que estaba diciendo, ¿sí? Entonces, el tema de la vergüenza, el tema de no poner un precio, el tema de no sentirme suficiente o no saber si lo que estoy brindando es bueno o no, tiene que ver con una cuestión de validación personal, ¿sí? Porque si ustedes se ponen a ver, las técnicas son todas las mismas, no todas las mismas, sino que tienen su forma y su manera de hacerlo, y que si yo hago la técnica de tal forma, es lo que va a salir, el resultado que vaya a salir. Pero si yo le pongo mi aspecto personal a la sesión que estoy haciendo y yo tengo conflictos conmigo, con mi persona,
voy a sentir que no puedo, voy a sentir que no es suficiente, voy a sentir que no funciona. Y si yo hago las cosas desde ese lugar, lógicamente la persona que lo está recibiendo lo va a sentir. ¿Por qué? Porque yo no me siento bien, yo no me siento capacitada, yo no me siento capaz ni me siento suficiente como para dar este servicio. Entonces, de ahí que viene el tema de que ustedes tienen que pasar por un proceso, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en las técnicas? En las técnicas pasa que nosotros vamos a aprender una técnica, ¿sí? No vamos a aprender otras cuestiones, si bien yo sí, en algunas que otras técnicas, o en la mayoría, es como que sí les pongo un poco de esto de trabajo personal, de que ustedes se vayan mirando, reconociendo, pero no es como algo así como muy a fondo, ¿sí? Yo trato que dentro de la técnica ustedes conecten con ustedes y sanen determinadas cosas, por eso es que yo siempre les digo, acá hay información adicional, eso lo escuchan en todos lados. Entonces, ¿pero por qué? Porque yo los quiero acercar un poco más a esa transformación personal. Pero sí, hay áreas de nosotros, en las cuales nos cuesta mucho derribar muchas estructuras, muchas cosas con respecto a nosotros. Si bien, por ejemplo, podemos haber trabajado constelaciones familiares, haber ordenado la parte sistémica, podemos haber hecho registros akáshicos, comprender cosas de que podemos traer en el cuerpo emocional de vidas pasadas, pero también tengo experiencias en este aquí, en esta hora, que me han dejado emociones o me han dejado un cuerpo emocional un poco sensible o dañado o con un sistema de creencias que no me hace bien, y eso es necesario trabajarlo, ¿sí? Entonces, cuando yo desmorono todas esas creencias, puedo conectar con, como les dije, siendo la mujer de sus sueños o el hombre de sus sueños, y desde ese lugar ser, ¿no? Que no tiene nada que ver ni con el ego, ni que tiene que ver nada con la vanidad, ni con la soberbia. Tiene que ver con el sentirme en paz con quien soy y honrar ese ser que soy. Y ese honrar ese ser que soy, por ahí requiere, como vivimos en una sociedad que maneja determinados códigos y determinadas cosas, de que pongamos determinados límites. Pero cuando yo estoy sano por dentro y me he construido como ser, el poner límites no va a ser un problema. Es decir, con todo el amor del mundo te digo esto no. Y ya, ¿sí? Entonces tiene que ver eso. Si hay problemas a la hora de poner un precio a mi servicio y a mi producto, tiene que ver porque estoy poniendo todo mi ser, y ese ser que todavía no está trabajado del todo, expuesto ahí, ¿sí? A mí me pasa algo recurrente, pocas veces trabajé, pero siempre me pasó lo mismo. Hice varios cursos, emprendimientos, pero no llego a hacer que prosperen. El último manicurista me encanta. Ok. Bien, entonces como les dije en un comienzo, ¿sí? Tienen que observar, lo primero que van a hacer es observar su sistema familiar. Cómo fue con respecto al dinero, ¿sí? Los ancestros, es decir, mamá, papá, abuelos, bisabuelos. Vamos a observar qué pasó ahí en el contexto económico. Eso sí es muy importante ordenar, porque tiene una fuerza increíble. Muchas veces, y fíjense ustedes si no les pasa, por ejemplo, a mí me pasaba esto, yo decía, yo no quiero ser como mi mamá, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo la veía a mi mamá, que bueno, que en su tiempo, porque mi mamá tuvo una súper transformación, nos daba golpecitos cuando nos portábamos mal, me hablaba muy duro como mujer, siempre fue así como muy dura conmigo. Yo me imagino que debe haber sido porque era la primera hija, no sé. Pero bueno, me hablaba muy duro, yo decía, no quiero ser como ella. Y cuando yo iba creciendo, aunque me quería ir a la polaridad opuesta, cuando me pasaban cosas y salía la Cintia de adentro, en realidad salía la Margarita de adentro, Margarita se llama mi mamá, y decía las mismas palabras, tenía las mismas reacciones con mi hija cuando estaba en pareja, y no podía, era algo que era más fuerte que yo, ¿sí? Entonces, cuando ordené las cuestiones sistémicas, realmente pude honrar a esa mujer, pude ponerla en mi corazón, y ahí es como que realmente tomé mi individualidad. Entonces, cuando nosotros estamos peleados con la energía del sistema familiar, y es como ir en contra de la marea, nos cansamos,
¿sí? Y termina siendo lo que dice el sistema familiar, queramos o no, ¿sí? Entonces, hay cosas, y en este caso lo que es el sistema familiar tiene una fuerza muy grande. Por lo tanto, debo trabajar en ese sistema familiar. Es una parte, no es todo, no es el todo, ¿sí? Es una parte. Yo digo, es una de las partes más importantes. Porque si yo no estoy bien con mi sistema familiar, si yo rechazo mi sistema familiar diciendo, ay, yo soy la oveja negra de la familia y sentirme feliz con ser la oveja negra de la familia, y es porque no estoy tomando mi bagaje. Yo pertenezco, yo soy parte. Por más que haya sido terrible lo que hayan hecho, ¿sí? Gracias a todos ellos soy. Y la honra me lleva a poder tomar mi individualidad. Entonces yo puedo tomar mi individualidad y ser, no sé, el unicornio con colores y con cristales por todos lados, felizmente, aunque mi familia haya tenido una religión muy estricta, ¿sí? Ojo, que eso también, ahora que estamos acá en un campo holístico, también tiene su repercusión. Si mi familia fue con una creencia religiosa muy estricta, y hablo de católico, judío, evangélico, testigo de Jehová, y yo me incliné para estas cuestiones, ¿sí? Estoy yendo en contra del Dios de mis ancestros, por lo tanto, debo pedirle permiso a ese Dios para poder hacer mi vida, ¿sí? Entonces es siempre desde la honra, no desde pelearme. No es que yo tenga que repetir o hacer la religión de mi sistema familiar, sino decirle, Dios de mis ancestros, gracias por amarlos, gracias por cuidarlos, te pido permiso para hacer mi camino y que me mires con amor mientras lo hago. Entonces esa energía, porque acá hablamos todo de energía, va a permitir que yo sea un unicornio de colores y con cristales felizmente y que pueda trabajar de eso. Entonces hay muchas cosas que pueden estar impidiéndome el fluir de poder avanzar en un negocio con respecto a lo que hago. Una, las creencias religiosas, porque como nosotros estamos manejando cosas espirituales, hay un contraste ahí. Y dos, la forma en que se hicieron, si es que hubo dinero, la forma en que se hicieron de ese dinero. Otra, si hubo escasez, ¿sí? Sí, y otra forma es qué es lo que mi sistema familiar consideraba con respecto a las riquezas. Si mi sistema familiar consideraba con respecto a las riquezas, que por ejemplo yo escuchaba antes mucho, es, el que tiene dinero seguramente en malas cosas anda. Entonces, si el que tiene dinero seguramente en malas cosas anda, yo no ando en malas cosas, por lo tanto no tengo dinero. Esas palabras o esas creencias calan muy profundo en nuestro inconsciente y no nos damos cuenta porque nosotros actuamos a través de eso. Es decir, mis acciones hablan más que mis pensamientos conscientes. Porque mi pensamiento consciente puede decir, sí, el dinero es bueno, pero a la hora de crearlo no lo puedo crear. O a la hora de utilizarlo porque me quiero comprar, no sé, esa campera que tanto me encanta y digo no porque hay cosas más importantes. Entonces, si yo no puedo disfrutar de lo que creo, ¿sí? Porque hay cosas más importantes, es como que todo ese recurso también se va a ir para esas cosas que yo considero que son importantes, que posiblemente sea comprar un medicamento, no sé, cuando haya algún enfermo o se rompa algo. Fíjense cómo nosotros tomamos la energía y la conducimos a un lugar. Entonces, si mi cabeza está cargada con un montón de creencias y estructuras y formas de para qué es el dinero, cómo lo debo utilizar, que me debo ajustar, eso también es como escucho mucho a nivel económico, porque es como una ley económica de te tienes que ajustar a lo que ganas. Si yo me tengo que ajustar a lo que gano, yo me limito a mi poder creativo, entonces mi techo es hasta acá. Y esto es lo que yo me tengo que ajustar para gastar. En vez de predisponer a mi mente, ¿qué es lo que requiere que haga para tener esto? ¿Qué requiere que haga? Bueno, puedo hacer esto, producir dinero y comprarme eso. Pero funcionamos al revés. Funcionamos a través de la reducción, del ajuste, como dice nuestro presidente, no hay plata. ¿Me explico? Entonces, si no hay plata, ¿qué es lo que yo requiero y necesito para crear? Si yo hago esa pregunta, voy a ver las infinitas posibilidades que tengo para crear. Ahora, si yo me tengo que ajustar, no veo más que esto. Y me voy a mover ahí. Nosotros nos podemos mover en base a lo que tenemos como
como idea de lo que es la vida y lo que es la riqueza. Ahora, si yo mi idea de que la riqueza y de que el dinero es para unos pocos, de que no todos vamos a disfrutar, que en esta vida venimos a trabajar y que el trabajo tiene que ser sacrificado, así será mi vida. Porque es lo único que yo conozco y me voy a mover en eso. Y cuando me quiera salir de ahí, voy a sentir miedo, voy a sentir terror y me voy a volver a meter en el mismo lugar, una y otra vez. Y nunca voy a poder avanzar en lo que estoy haciendo y en lo que estoy queriendo crear. Entonces es muy importante trabajar la mente con respecto a las creencias. ¿Qué creo yo con respecto al dinero? ¿Sí? Por ejemplo, si yo cuando era chica, bueno, mi papá era muy de consentirme, entonces como que a mí me daban todo. Pero, por ejemplo, de ir a un lugar y que mamá diga, no porque es caro. Bueno, entonces cuando seas grande y adulto y vayas a querer comprarte las cosas, vas a decir, ay no porque es caro. Ay no porque es mucho. Ay no porque hay cosas más importantes. Ay no por. ¿Sí? Entonces, depende de lo que yo crea, va a ser cómo voy a vivir la vida. Y obviamente el cuerpo responde a todas esas creencias. Entonces, cuando ustedes quieran hacer algo diferente, lo primero que van a sentir es miedo. Y el miedo las paraliza. El miedo paraliza, el miedo no permite que avancen, el miedo no permite que vayan hacia lo que quieren. ¿Sí? Me encanta hacer, pero tampoco consigo conseguir prosperar. Creí que iba a fluir y ya lo hacía con amor y pasión. Ok. Y pedir la voluntad. Cuando me preguntan de pedir la voluntad, ¿a qué hacer? Ah, pedir la voluntad. Ok. Pedir la voluntad. Ok. El pedir la voluntad es como es el pago, yo te hago el servicio y vos pagame lo que vos consideres que vale mi tiempo. ¿En manos de quién estás dejando, sí, tu validación en ese caso? Si yo te digo, bueno, yo te hago este trabajo, evalúame vos cuánto vale mi trabajo, cuánto vale mi tiempo, cuánto vale el esfuerzo que yo hice para aprender, la transformación que yo viví. Decime vos. Y si viene una persona y te dice, bueno, yo te doy un cactus, no, los cactus son lindos, yo te doy una roca, porque yo considero que eso es lo que vale tu trabajo, ¿qué es lo que se genera en ustedes? Una, puede ser enojo, ¿sí? Esa es una. Porque acá como que todos son ángeles, entonces no se enojan y dicen, ay, no, es que es una roca, es lo más lindo que me pueden dar. Yo me enojaría, primeramente. ¿Por qué? Porque mi tiempo, mi esfuerzo no vale una roca. Como para poner algo, ¿no? Entonces, yo me enojaría. Pasa el enojo. Y si yo consideraría que se enojarían todas, pero como yo soy un ser espiritual, no debo enojarme porque el universo me va a devolver aún más de lo que yo estoy dando. Pero si el universo te ha dado las herramientas necesarias para que vos hagas algo y le pongas el precio y el valor que vos quieres ponerle y no le estás poniendo porque quieres que el universo lo ponga, el universo te dice, ¿hasta eso querés que haga por vos? ¿Me explico? Hay cosas que sí, nosotros podemos decir, bueno, yo le entrego al universo que el universo me traiga a las personas para trabajar, ok, atrae. Pero lo que yo hago en esta tierra me corresponde a mí, no le corresponde al universo. Y tampoco puedo dejar en manos de otra persona que sea la que evalúe lo que vale mi tiempo, mi esfuerzo, mi estudio o las herramientas que a mí me llevaron dinero para poder tener lo que tengo hoy. ¿Sí? Entonces, fíjate vos si un médico cuando vos vas a una consulta te dice, bueno, págueme la voluntad. El médico te dice, tanto cuesta la consulta. Y ese médico se la pasó años estudiando, no durmiendo, etcétera, etcétera. El valor de su tiempo es todo el esfuerzo, el sacrificio que hizo para estar ahí. Lo mismo ustedes. ¿Qué pasa con el tema del holístico? Pasa lo siguiente. Nosotros vamos evolucionando como sociedad. Y quiero decir evolucionando porque en algunas cosas involucionamos y en otras evolucionamos, esto es un lío. Pero fíjense que hace muchos años atrás, el ser humano solamente le daba importancia al cuerpo, a la materia, a lo físico.
Entonces eran solamente los médicos, ¿sí? Entonces si te pasaba algo, te enfermabas, tenías que ir al médico. El médico te daba el tratamiento físico y ya está, ¿sí? Esa era una. Después apareció la psicología, que trata la mente. Y era muy mal visto. No era aceptado el tema psicológico y pasó mucho tiempo hasta que la sociedad lo pudo aceptar y asimilar, ¿sí? El que iba antes al psicólogo estaba loco, ahora el que no va al psicólogo tiene un problema porque tiene que tratar la mente, ¿sí? Y gracias a Dios que vamos evolucionando, ya no tan solo le dan importancia a la mente, sino también al alma del cuerpo, al alma de la persona, al espíritu, ¿sí? Entonces, ahora el ser es considerado como físico, mental y energético. Y ahí es donde estamos nosotros, ¿sí? Nosotros trabajamos, o nosotros, voy a hablar en plural, masculino o femenino, me olvido que hay chicos. Nosotros trabajamos la parte espiritual y también nos tenemos que saber ubicar en dónde nos toca y en dónde nos corresponde. Al psicólogo le corresponde trabajar la mente, los aspectos de la mente. Al médico le toca trabajar la parte física y nosotros nos vamos a involucrar en los aspectos del alma, del ser, de la persona, ¿sí? Entonces también tenemos que saber ubicarnos qué es lo que nos toca trabajar y cuáles y hasta dónde son nuestras capacidades en las cosas que hacemos, ¿sí? Yo sé que en un comienzo como que había mucha pelea entre los médicos, los psicólogos que hablan de que sí, que lo que son charlatanerías y esas cosas. Y eso tiene que ver con que hay terapeutas holísticos que es como que también, ¿no?, ningunean a los médicos, a los psicólogos, y eso no está bien. Cada especialista ha estudiado y se ha formado para esa parte, ¿sí? Si bien es verdad que el ser es una totalidad, que nosotros desde la mente nos podemos sanar incluso las partes del cuerpo, científicamente eso está comprobado, pero requiere de mucho trabajo, o sea, requiere de un trabajo de la persona, y hasta que la persona llega a ese estado, ¿sí? Si tiene alguna enfermedad física y está aprendiendo a trabajar la mente, capaz que se nos va hasta que aprende, ¿sí? Entonces como que es todo un tema y hay que saber ubicarnos donde nos toca y donde nos corresponde. Nos toca trabajar la energía, el alma, el cuerpo de la persona, ¿sí? Y eso lo tenemos que tener en claro, ¿sí? Si hay algo que excede nuestras capacidades, tiene que ir al profesional que le toca, ¿sí? Estas cosas no reemplazan lo que son los tratamientos médicos, y eso también debemos aclararlo y debemos decirlo siempre, ¿sí? Pero yo considero que el trabajo a voluntad, ¿sí?, es darle la responsabilidad a alguien de decir cuánto vale mi trabajo. Y lógicamente, como nunca es equivalente, eso le va a causar frustración y ganas de dejar de trabajar. Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí a nivel interno? Que yo no le puedo poner un precio a mi tiempo, un precio a mi servicio, ¿sí? Que, ay, me parece mucho. Bueno, ese me parece mucho, fíjate qué es tu relación con respecto al dinero, qué es lo que es mucho para vos. Si 5.000 pesos es mucho, entonces le estás diciendo al universo, yo menos de 5.000 pesos no quiero recibir, así que no me mande gente por menos de ese precio, porque yo no lo voy a recibir, porque me parece mucho. Por eso siempre les digo, a la hora de poner un precio a su servicio, tiene que haber una coherencia. Es decir, yo me tengo que sentir cómodo con ese número, porque si yo no me siento cómodo con ese número, no va a fluir. Entonces, si yo me siento cómoda con el número que estoy poniendo con respecto a mi servicio, va a llegar la gente que está dispuesta a pagar ese servicio a ese precio y a ese valor. Y si ustedes están conectando con personas que dicen, ay, no, que mucho, es porque ustedes consideran que es mucho. Vibración llama vibración, ¿sí? Entonces, hay que comenzar a cambiar mi creencia, que me lleva a una emoción, que me lleva a tener una determinada vibración con respecto al dinero, ¿sí? En mi familia no eran de ahorrar, más bien tenemos y bueno, damos, regalamos, ya vendrán mañana. Y es complicado. Ok, esto de no ahorrar. Yo no ahorro, chicas. El tema de, porque cada uno le sirven cosas diferentes, y eso también tienen que tener ustedes la conciencia de lo que a ustedes les sirve. Si es algo ancestral, ¿sí?
se lo trabaja, se entrega eso al sistema familiar y si yo quiero ahorrar, ahorro, ¿sí? Todo depende de la creencia que yo tengo con respecto al dinero. Entonces, si yo creo que ahorrar es algo que a mí me va a dar un beneficio, ¿sí? Y quiero tener un ahorro, ok, trabajo para tener un ahorro y ahorro. Yo en mi caso no soy team ahorro, mis dos padres sí, pero yo no. ¿Pero por qué? ¿Cuál es mi creencia? Y esto se manifiesta porque es mi creencia, ¿sí? Yo creo en eso. Yo creo que el dinero es una fuente inagotable y que debe fluir constantemente y que el dinero tiene que estar en movimiento, ¿sí? Entonces, como para mí el dinero tiene que estar en movimiento, ¿sí? Yo no ahorro. Yo cuando requiero dinero para algo, sea lo que sea, así sea un número así o un número así, yo hago esta pregunta al universo o a la energía y digo, ¿qué puedo hacer para crear para esto? Y la respuesta llega y comienzo a hacer. Yo lo hago y el dinero llega, ¿sí? Entonces, yo no tengo como un límite. Es decir, yo no digo, bueno, voy a ganar X cantidad por mes porque es limitarme. Entonces yo digo universo de acá para arriba, ¿sí? Si yo me tengo que poner a pensar entre lo que yo hacía antes y lo que hago ahora en cuanto a dinero, si yo en algún momento me hubiese pensado en ganar la cantidad que yo gano o que produzco, vamos con produzco, la cantidad que yo produzco, creo, por mes, jamás nunca me hubiese imaginado, sinceramente. Y si yo los gastos que tengo hoy me los hubiese tenido que imaginar con mi trabajo normal, de mi profesión normal, en mi vida. Antes me preocupaba por una tarjeta de crédito, ahora tengo otro tipo de tengo otro tipo de inversión, ¿sí? Que requiere de que yo tenga bastante dinero por mes y ni siquiera pienso. Digo, ¿qué es necesario para crear? Creo, ¿sí? Entonces, si yo le pongo mente y límites a la energía del dinero, va a estar limitado. Entonces, por eso es que es muy importante trabajar los temas ancestrales y mi sistema de creencias con respecto a qué es el dinero. Si el dinero es sucio, no lo voy a querer tener porque es sucio, porque es desagradable, ¿sí? Sí, otra cosa, el tema de las tarjetas de crédito, ¿sí? Y el tema de la deuda, ¿sí? ¿Qué es lo que es para ustedes deuda o tarjeta de crédito? Es lo mismo, ¿no? O un préstamo. Es compromiso, es deuda, es, no sé, malestar. Mi papá me decía, vos con tarjeta de crédito sos peor que mono con navaja. Tienes razón, a mí la tarjeta de crédito no me funciona. Bueno, era muy chiquita, pa. No sabía, no conocía las cosas que conozco hoy. Pero sí, es verdad, era peligrosísima con la tarjeta de crédito. Pero si nosotros, por ejemplo, le cambiamos la forma y la percepción que nosotros le damos a esas cosas, puede ser muy beneficioso. O sea, la deuda no es deuda, sino es una posibilidad de crear hoy para poder disfrutar de algo que hoy no puedo y poder pagarlo después. Es como, puedo tomar y pagar después. Lógicamente que para pagar después tengo que estar alineado con mi poder creativo. O sea, no es que voy a decir, no es que yo le estoy diciendo, vayan, endeúdense, que van a poder crear a través de eso. Pero, por ejemplo, si yo requiero de crear algo hoy, que yo sé que me va a dar dinero mañana, pasado, y necesito qué cantidad de dinero y no lo tengo, y mi limitante es el dinero, voy, tomo el dinero prestado, creo con eso y lo devuelvo. ¿Qué acabo de adquirir? Una posibilidad y no una deuda. Pero si yo voy con la creencia de esto es deuda, no me va a ir bien, si me endeudo seguramente no lo voy a poder pagar, etcétera, etcétera, ¿sí? Va a ser así. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Alinear mi poder creativo. Alinear mi poder creativo, sacarme las creencias limitantes, ordenarme con el tema de mi sistema familiar. Si hay algo que ustedes consideren que es de vida pasada, ordénenlo también, ¿sí? Y a partir de ahí, empezar a mirar las cosas desde otro lugar, de otra manera, con otro lenguaje, crear diferentes posibilidades, ¿sí? Entonces,
¿La tarjeta de crédito es deuda o es posibilidad? Es la posibilidad de poder tener. Fíjense que hay momentos y momentos, porque vamos a hablar de la Argentina que no estaba pasando o no está pasando por el mejor momento. Y sin ir más lejos, el año pasado, con la tarjeta de crédito, se podían comprar X cantidad de cosas a un precio que hoy se ha cuatriplicado. Entonces díganme si la tarjeta de crédito, en esta circunstancia en donde uno dice, ay no, pero es que es imposible porque la crisis del país, en los momentos de crisis es donde mejores negocios podemos hacer. Ay no, pero eso dice la gente que tiene dinero, yo no tengo dinero, porque hace una vez me contestaron. Pero si tengo una tarjeta de crédito, yo podría haber comprado un aire acondicionado allá y hoy ese aire acondicionado cuesta 4 veces más. ¿Por qué no lo vi? Porque mi mente está enfocada en la crisis, porque mi mente está enfocada en el problema y no en lo que puedo llegar a crear. Si ustedes, por ejemplo, se ponen a observar hoy en día lo que está a su alrededor, todo es dinero. Esto es dinero. Esto es dinero. Lo que estamos acá compartiendo es dinero. ¿Sí? Esto es dinero. El agua es dinero. Que me regalen, no sé, un jugo es dinero. Que me regalen, no sé, o que me lleve, o sea, que yo tenga que haberme ido al centro y venga mi papá y me diga, no, hija, yo te llevo, es dinero, me acabo de ahorrar dinero. Constantemente estamos haciendo transacciones que tienen un costo económico y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque dinero para mí solamente es el billete o la tarjeta de débito o el número que tengo en la cuenta. Pero constantemente estamos produciendo dinero y no somos conscientes de eso. ¿Sí? Entonces, si alguien, por ejemplo, yo necesitaba una camisa y de pronto viene mi mamá y me dice, toma hija, te regalo esta camisa, y yo digo, ay mamá, muchas gracias, me acabo de ahorrar el dinero que iba a gastar en la camisa. Entonces, constantemente estamos produciendo dinero y no somos conscientes de eso. Entonces, así como puedo crear infinitas posibilidades de producir algo porque estoy vendiendo algo, puedo crear infinitas posibilidades de ahorrarme mucho dinero porque la vida se va facilitando, porque todo tiene que ser fácil. Ahora, si yo lo veo que todo tiene que ser difícil, todo va a ser difícil. Ay, no, es que el trabajo es sacrificado, es que hay que ganarse el dinero con esfuerzo y sacrificio. Y va a ser con esfuerzo y sacrificio, si es lo que yo creo. Es que así yo me siento honrado. Bueno, si vos te sentís honrado a través del sufrimiento, seguís sufriendo. Es así. Entonces, ¿qué hay en su cabeza hoy que les está limitando poder crear infinitas posibilidades? Es simplemente abrirme a las infinitas posibilidades. Ay, no, es que yo solamente puedo crear... Si es que me voy a una expo y ahí pongo un stand y ofrezco mi servicio ahí. Si vos ves eso como única posibilidad, va a ser solamente eso. ¿Cuántas posibilidades tienen hoy de poderse crear? Y con la virtualidad ahora, que la mayoría de las sesiones o de las técnicas son a distancia, ni siquiera necesitan el gabinete. Lo que hay es muchas excusas a la hora de ser, ay, es que no tengo tiempo. El que quiere tiempo lo busca y lo encuentra, ¿sí? Ay, no, es que yo no puedo porque los nenes, porque mi pareja, por lo que fuese. Pero cuando pasa alguna situación X de emergencia o lo que fuese, ¿cómo se hace en el tiempo? Entonces, ese del tiempo también es una excusa que me estoy poniendo para no hacer y para no crear. Entonces, siempre debo hacerme un tiempito para poder sentarme y decirme hacerme la pregunta, ¿cómo puedo crear y generar más? ¿Cuáles son los recursos que tengo en este momento para poder crear, para poder hacer? ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un negocio X, miro qué otras cosas dentro de eso se puede crear. No es hacer algo diferente por ahí, porque sí, se puede hacer algo diferente también adicional, pero también es qué de lo que hay acá puedo agregar como para que haya algo más. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que sé hacer y disfruto hacer que me pueden pagar por eso? Y aunque no crean que le puedan pagar, hay posibilidades de que le paguen por eso, ¿sí? A ver, por ejemplo, el no poder ahorrar, pero sí
si el dinero llegara, ¿qué tipo de problema sería? El no poder ahorrar, pero si el dinero llega, ¿qué tipo de problema sería? No hay ningún problema, o sea, por ejemplo, yo no soy team ahorro, como dije. Yo soy team de el dinero debe fluir. Y el dinero fluye, 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 fluye. ¿Qué pasa? Que depende de la relación que yo tenga con el dinero, porque así como el dinero es una energía, y es decir, por eso les preguntaba, ¿cómo ven ustedes al dinero? Porque si ustedes lo ven al dinero como un billete, a la hora de que yo les diga, se tienen que relacionar con el dinero, ustedes se van a imaginar el billete abrazándolo, besándolo, ¿sí? Venerándole, prendiendo velitas. Y en realidad cuando yo hablo del dinero, hablo de una energía, ¿sí? Que es la energía del poder creador, ¿sí? Entonces esa energía del poder creativo es el que a mí me da el billete, que sería la energía del dinero de manera materializada en este plano. Entonces, en ese caso, como es una energía, el dinero, y yo lo veo como una energía y lo siento como una energía, ¿cómo me relaciono yo con el dinero? Como si fuese una relación de pareja. Lo trato bien, o sea, cuando llega a mi vida lo trato bien. Le digo, dinero, vos fluí, 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 fluí. No, por ejemplo, no lo trato mal como por diciendo, el dinero es sucio, el dinero no da la felicidad, el dinero esto. Porque cuando yo hablo así del dinero, de esa energía, lo estoy tratando mal. ¿Y qué energía que yo trate mal va a querer estar en mi casa? Salvo las de baja vibración, que no contribuyen, que les gusta ser maltratados, pero esa energía se va a ir de mi casa si yo lo trato mal, ¿sí? Y esto de que se quede o no, que es el tema del ahorro, es si ustedes están dispuestos a comprometerse con que se quede. En mi caso, yo soy muy libre, que ni con el dinero me caso, entonces por ahora fluye, que llegue y que haga lo que tengo que hacer en mi vida y siga circulando, vaya, ¿sí? Depende de la creencia que yo tenga. Si yo creo que si el dinero está en movimiento va a fluir más, fluirá más. Ahora, si yo quiero un poquito guardarlo y el resto que siga fluyendo, lo puedo hacer así. Siempre hagan lo que a lo que a ustedes les sirve. Porque, por ejemplo, si ustedes toman mi forma y no condicen con esa forma, van a sufrir. ¿Por qué? Porque van a estar pensando, tendría que haber ahorrado y no ahorré. No es su forma. Entonces encuentren su forma en cuanto a relación con el dinero, ¿sí? O por ejemplo, yo tarjetas de crédito no uso, pero porque tuve malas experiencias con las tarjetas de crédito y tengo una relación extraña con las tarjetas de crédito. Yo la uso, pero por ejemplo yo no tengo. Quienes tienen son mis padres. Entonces yo le digo, ma, necesito la tarjeta para tal cosa, mi mamá me la pasa la tarjeta de crédito, pero yo la uso, pero no la tengo yo. Entonces yo encontré la manera de usar tarjetas de crédito sin tenerla yo. ¿Me explico? Entonces como que yo encuentro la forma, mi forma, porque yo me conozco con respecto a esas cuestiones del dinero. Entonces yo no tengo tarjetas de crédito, porque quizás para mí son una tentación muy grande. ¿Me explico? Entonces por eso yo no las uso. Cuando yo sane mi relación con las tarjetas de crédito, veré si tengo tarjetas de crédito o no, ¿sí? Pero es también reconocer qué es lo que me cuesta, qué es lo que no me cuesta. Si yo ya lo intenté varias veces por ese medio y no me salió, bueno, a ver, pruebo de otra forma, de otra manera, hasta encontrar la forma y conectar con eso, ¿sí? Con esa relación con el dinero que yo estoy necesitando y que yo estoy requiriendo, ¿sí? Y en ese caso de que el dinero se va como agua, ¿sí? Bien, ¿por qué se te va el dinero como agua? ¿Cuál es tu creencia con respecto a el tema de que el dinero se quede o que lo puedas utilizar para el goce de tu vida, ¿sí? Es decir, el dinero me llega y no lo puedo disfrutar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa para vos el dinero? ¿Qué has creado con respecto a la energía del dinero en tu vida que hoy se te está imposibilitando poder disfrutarlo? Porque eso que llegue y se vaya, ¿sí? Yo me imagino que cuando ustedes dicen el dinero llega y se va, es decir, se fue, porque el dinero va a circular, pero se fue y no lo disfruté. Eso es lo que yo interpreto cuando ustedes me dicen el dinero me llega y se va como agua, ¿sí? Es decir,
tuve que pagar obligaciones y no me pude ni siquiera sentar a tomar un café, disfrutar de mi esfuerzo, ¿sí? Entonces eso yo interpreto cuando ustedes me dicen que el dinero llega y se va como agua, ¿sí? Ahora, si ustedes no están pudiendo disfrutar de determinadas cosas con su dinero, ¿sí? Yo los llevaría a que ustedes, o los invitaría a que ustedes se miren, ¿sí? Y revisen qué significa el disfrute para ustedes. Es decir, si en realidad el dinero es para disfrutarlo o es para lo necesario de la vida. ¿De dónde viene esa creencia? Quizás mis papás me decían, no, porque, o vivían renegando porque no, siempre el dinero es lo justo, hay que pagar las cuentas, o yo pedía algo, me decían, no, porque hay que pagar las cuentas, no, porque hay que pagar las deudas, porque esto va primero, y nunca podía disfrutar o de una salida o de algo, y siempre estaba la palabra no de por medio. Si yo hice esa creencia en mí, yo voy a vivir de la misma manera. No lo voy a disfrutar. Y cuando tenga el dinero y me quiera ir a sentar a tomar un café, no me lo voy a permitir. Me voy a sentir culpable, me voy a sentir mal, porque seguramente mañana el dinero me va a hacer falta y yo ya lo gasté en otra cosa. Y me voy a lamentar por el café que me tomé, porque justamente hoy pasó algo y no tenía el dinero. Entonces, si yo hago las cosas desde ese lugar, lógicamente después me van a pasar cosas, lógicamente después me voy a recriminar por haberme tomado un café y voy a volver de nuevo a lo mismo. Entonces si yo gasto las cosas con culpa y no estoy honrando esa energía del dinero, no me estoy honrando porque imagínense ustedes son sus peores jefes. Porque ustedes son sus propios empleados, porque así sea, sus propios empleados, así sea que trabajen para alguien, son sus propios empleados, y a la hora de pagarse, no se pagan bien. Es decir, no se van a hacer un masajito, no se van a tomar un café, no se compran algo lindo para ustedes. La recompensa es muy importante cuando yo trabajo, o sea, yo me tengo que recompensar porque soy yo mi propia fuente de creación. Como les digo, así sea que esté trabajando para otra persona, soy yo y me tengo que honrar yo, ¿sí? Entonces, no sé lo que les guste hacer, algo. Empiecen por ahí. Yo sé que como que al comienzo les va a costar mucho derribar esas costumbres y esas creencias. Les va a costar un montón. ¿Por qué? Porque puede haber cosas implicadas a nivel familia y creencias muy arraigadas acá. Entonces, si yo no rompo esas estructuras mentales haciendo cosas diferentes, y por ahí creo que están pensando, ay, pero qué irresponsable, ¿cómo me voy a ir a un spa sabiendo que tengo que pagar el alquiler? ¿Sí? Entonces, si yo no cambio esa estructura mental, ¿sí? Voy a seguir en la misma. Para que yo pueda cambiar y generar algo nuevo, tengo que derribar determinadas estructuras, ¿sí? Y van a ver que cuando lo empiecen a hacer, va a empezar a cambiar todo en su entorno y todo en su alrededor. ¿Les va a costar? Sí. ¿Va a haber sufrimiento? Sí, porque ustedes mismos se están dominando a ustedes mismos. Es eso. Entonces, comiencen ustedes a crear la vida que quieren crear para poder crear y generar más dinero. Ahora, si yo me limito a lo que tengo actualmente y digo, bueno, con esto está bien o con esto me acomodo, nunca voy a abrir la cabeza ni voy a levantar mi mirada para ver qué más puedo ser, qué más puedo crear. Ahora, por ejemplo, ustedes, ¿de qué manera podrían llegar a crear? Vamos a poner un número. 100.000 pesos hasta el lunes que viene. Tenemos 7 días, no es mucha plata. Tenemos 7 días para poder crear 100.000 pesos, y para los que están afuera, $100. 100 dólares es poquito para afuera. Pero para crear, no sé, 300, 500 dólares en una semana. ¿Qué es lo que les dice la mente? A ver, cuéntenme un poquito, ¿sí? ¿Qué es lo que les está diciendo la mente ahora que les dije, vamos a crear 100.000 pesos en una semana? Si me da el universo, dame más de esto. El dinero es energía, somos fuente inagotable de creación, abundancia, gozo, plenitud, abundancia para mí.
Bien, gracias Graf. Lo que estás diciendo, la verdad que son lindas manifestaciones, ¿sí? Ajá, acá me ponen a hacer un curso. ¿Qué más? ¿Qué más pueden hacer para crear 100.000 pesos hasta el viernes? Tomo mis talentos y acciono. Ok, ¿qué más? No me lo creo. Dame no se lo cree. Ok. Una emoción, venga más. 100.000. Una semana de 10. Ok. Bien. Entonces comiencen a pensar, ¿sí? ¿Cuáles son sus recursos actualmente, ahora? ¿Qué es lo que tienen para crear? Como que no se me ocurre cómo hacerlo. Ok. ¿Qué? Si no se les ocurre cómo hacerlo, empiecen a mirar qué recursos tienen, cuáles son las posibilidades que tienen, qué es lo que ustedes saben que pueden ofrecer para crear. ¿Qué tienen hoy? No quiero que me digan, ay, puedo hacer un curso de... No, ¿qué es lo que hay hoy? Hoy, ¿qué es lo que tienen hoy para poder crear? Ofrecer mis recursos de terapia, pero no sé cómo hacerlo. ¿Ok? ¿Cómo podrías hacerlo? ¿De qué forma podría hacerlo? Acá había leído algo que me había gustado. Enseñar una herramienta. Ajá. ¿Qué más? Que venga más. Ok. Bien. Acá me decían, el dinero es una energía, somos una fuente inagotable de creación, más abundancia. Dame más de esto. Ok, bien. Entonces, o sea, pensaba en ofrecer con flyer. Ok, pueden ofrecer con flyer, exactamente. Se puede ofrecer, se puede crear. Más allá de las terapias en Instagram, ok, ven cómo se empieza a abrir la mente y cómo se empiezan a abrir las posibilidades. Pero si ustedes nunca se determinan a crear, no aparece ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque no me siento a ver cuáles son mis posibilidades, cuáles son mis recursos, hacia dónde la energía me puede llevar para crear. ¿Sí? Entonces, todo es una cuestión de que tengo muchos limitantes en mi mente, en mi cabeza. ¿Sí? Entonces, el desafío es, debo crear 100.000 pesos o $500, quienes estén afuera, en una semana. Y van a ver, y como les dije, el tema de crear no es tan solo el dinero, el billete, sino que nosotros podemos ahorrarnos mucho dinero, ¿sí? En las distintas cosas que nos van apareciendo. Nosotros somos creadores constantes y no nos estamos dando cuenta, ¿sí? Como les decía, tenía que hacer un viaje, viene alguien y me dice, no te preocupes, yo te llevo, ya me ahorré X cantidad de dinero y no me doy cuenta y no honro mi energía creadora. Pienso que todo es, el dinero es una cuestión del billete o de la cuenta bancaria. Y en realidad soy dinero, ¿sí? Recurrentemente, constantemente, ¿sí? Entonces, exactamente, ¿ves? Podría armar un grupo para ofrecer estos servicios, presentarme y ofrecerlos. Exactamente. Trabajar sesiones grupales en grupos de WhatsApp. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer. ¿Ven cómo la mente comienza a abrirse? Cómo la mente comienza a trabajar para crear y no se limita y no dice, ay, esto es lo que hasta acá nada más puedo tener, hasta acá nada más puedo crear. Nosotros somos infinitos en cuanto a formas y maneras de creación. Lógicamente que me tengo que sentar a crear, me tengo que sentar a proyectar y hacer. O sea, la acción acá va de la mano. Si yo no acciono, nada pasa, nada sucede, ¿sí? Entonces, ¿van a aparecer bloqueos? Puede ser que aparezcan bloqueos, sí. ¿Va a aparecer miedo? Sí, puede aparecer el miedo, pero ustedes deciden en qué instante, en qué momento eso se termina. Con miedo y todo. Y cuando yo le enseño a la mente a través de la experiencia, ¿sí? Se crea un nuevo sistema de creencias, se crea una nueva forma de vida. El aprendizaje más grande es el que se lleva a través de la experiencia y no a través simplemente de la lectura. Como les digo siempre, la información que yo tomo
cobra vida a través de la experiencia. Si no hay experiencia, no pasa nada, no cobra vida la información que tenemos. ¿Cómo terminan con los bloqueos? Bien, el tema de los bloqueos, como les dije, primeramente van a ser trabajos ancestrales, eso es lo primero. Van a entrar en comunión con su clan y su sistema familiar, ¿sí? Van a trabajar el tema de cómo fue el tema de las riquezas en su sistema familiar, cómo llevaba la economía papá y cómo llevaba la economía mamá, que ese es nuestro sistema de origen, ¿sí? Con respecto a eso, esa es la primera etapa. Luego de eso vamos a ver qué tomé de ellos y las experiencias que yo fui teniendo a lo largo de mi vida con respecto al dinero, ¿sí? Lo que es de ellos se los va a entregar a ellos, como les dije, y lo que es de ustedes lo van a tener que trabajar, ¿sí? Hay 4 preguntas, por ejemplo, que son las preguntas de The Work de Byron Katie, las pueden buscar porque están en internet. Y esas 4 preguntas sirven para desestructurar creencias y trabajarlas a nivel conciencia. Entonces ahí ponen, por ejemplo, su creencia y la van trabajando con esas 4 preguntas y van a ir desestructurando lo que sería la creencia limitante. Eso es a nivel conciencia. Y a nivel vibracional, porque como nosotros somos vibración y trabajamos en realidad traemos lo que vibramos, yo les recomiendo a quienes saben hacer tamiana que se hagan tamiana, ¿sí? También es muy bueno con respecto a los aspectos vibracionales. Y quienes saben, la puja atrae mucho en cuestiones de abundancia. Entonces, siempre trabajen lo que ustedes saben. Si ustedes saben cuál es el conflicto que tienen, ¿sí? Pueden intencionarlo, trabajarlo, ya sea en Saluyají o con la puja. No es lo mismo trabajar y decir, bueno, que trabaje en el ser lo que tenga que trabajar, es decir, como dejarlo ahí, que trabaje libremente, a trabajar un aspecto puntual. Cuando yo trabajo un aspecto puntual, voy a estar trabajando y desarmando y desestructurando y cambiando la vibración en ese aspecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi ser se predispone a abrirse ante esa energía para trabajar ese aspecto puntualmente. Entonces, trabajen a nivel ancestral, a nivel creencias y a nivel vibracional. El tema de la emoción se genera a través de las creencias, entonces cuando ustedes trabajen esas creencias, su emoción con respecto al dinero, con respecto a esas cosas va a cambiar, ¿sí? Pero fíjense que es todo un recorrido. Tienen que hacer un trabajo que, bueno, si ustedes se ponen a hacerlo en una semana, lo hacen, ¿sí? Es como la parte ancestral se trabaja en una sola sesión o con las cartas de liberación como les enseñé o les dije que hagan, y la parte de las creencias limitantes que ustedes tienen, ¿sí? Bueno, eso sí les puede llevar un poquito más de tiempo porque hay que ir modificando y accionando y ustedes se irán dando cuenta en cada acción que es como que todavía los limita, pero tiene que haber una observación de su parte con respecto a eso. Y la parte vibracional ayuda mucho para los cambios de conciencia, se hace más liviano, entonces es muy importante que lo puedan trabajar, ¿sí? En mi familia, quienes no tienen un título universitario no tienen un estatus aceptable. Yo soy la bruja, la curandera. Mis primas todas profesionales están enfermas de tantas cosas calladas. Exactamente, es como también eso, ¿no? En la familia es, si no tienes un título no sos nada. Y en realidad, ¿cuántas personas hay sin título universitario que han hecho y han creado riquezas abundantes sin tener un título universitario? No, con esto no quiero decir no estudien, pero hay personas que han hecho riquezas sin tener un título universitario. Yo le ponía un ejemplo a uno de mis consultantes y le decía, porque él me hablaba de que quería estudiar medicina y esas cosas, y yo le decía, bueno, porque es como muy larga la carrera, ¿no? Y ya como que era mayorcito. Entonces yo le decía, 10 años te lleva a hacer una carrera universitaria y vos dinero necesitas ya. ¿Qué podrías hacer hoy para generar dinero? Y le ponía el ejemplo de un chico que salió en las noticias, que vendiendo panchos
O sea, él simplemente vendía panchos. Tenía ni siquiera un carrito, vendía panchos y vendía X cantidad de panchos al mes, al día, y se compró su primer 0 kilómetro en menos de un mes. No 0 kilómetros, se compró un auto en menos de un mes. Hizo, no sé si 3, 4 millones de pesos, una cosa así, o 6 millones de pesos en un mes y se compró un auto. Y la gente que trabaja en relación de dependencia, que tiene un sueldo, no llega con ese propósito de comprarse un auto en un mes, ¿sí? Porque conozco a varios y tienen máster y tienen posgrado y no, lejos de desmerecer, porque eso tiene como un esfuerzo muy grande estudiar y tantas horas y tanto todo, pero la energía de la riqueza no responde a un título universitario, responde a la predisposición, a la acción y a lo que yo creo que puedo llegar a generar. Y les estoy poniendo el ejemplo de alguien que hizo algo tan simple como poner unas salchichas, pan, aderezo y venderlo. Se lo propuso, lo hizo, trabajó y tiene su auto. Y obviamente su mente dijo, es mejor trabajar así vendiendo panchos que el estatus, porque si yo lo que estoy haciendo no es por estatus, es por dinero. Ahora, si a mí me mueve el estatus, lógicamente que no voy a querer vender panchos y tendré un sueldo básico por el estatus. Ojo que eso lo hacen muchas corporaciones, de ponerte un superpuesto, un nombre ejecutivo para tenerte como esclavo trabajando ahí por 2 mangos. O sea, sos gerente general de la empresa tal, cobras 2 mangos y yo me llevo todo tu dinero y todo tu esfuerzo. ¿Por qué? Porque a la gente le mueve el ego, el estatus. Y en realidad todos trabajamos por dinero. Entonces, a menos que, bueno, que mi ego quiera engrandecerse y quiera tener un estatus social. A mí de nada me sirve el estatus social. Es como, yo quiero vivir tranquila, en paz, y eso es todo lo que quiero y ya. ¿Sí? Entonces, como que depende de esas cosas. ¿Sí? Bien, ok, no sé, en este momento no el gabinete, pero puedes trabajar como habías dicho online, ¿sí? Entonces, también es observar qué tiempo le quiero dedicar a lo que estoy por hacer, porque también es encontrar el equilibrio entre la familia y lo que hago, porque se supone que trabajamos para poder sustentar la familia o pasar más tiempo con la familia. También eso, encuentren el equilibrio en esas cosas también, porque no todo es trabajo y también tenemos que tener nuestros espacios y nuestros tiempos para estar bien, si no vamos a terminar estresadísimos y el dinero se va a ir detrás de ese estrés también, ¿no? Entonces hay que encontrar el equilibrio. Debo tener en la mente algo como una base, como para decir, me gustaría llegar de acá para arriba, sí, porque eso va a hacer que mi energía se enfoque y se dispare hacia ahí. Entonces no es un límite, es decir, porque estas cosas las tengo que explicar bien, porque si no ustedes la toman todo como muy literal. ¿Debo tener como un plan de acción con respecto al dinero? Sí, es decir, yo debo decir, bueno, me gustaría, ¿cuánto es mi coste de vida? Mi coste de vida es, no sé, 500.000 pesos al mes. Ok, ese es tu coste de vida. ¿Qué requiero hacer para tener de 500.000 pesos para arriba? Entonces toda mi mente y mi energía se va a abrir para poder crear de 500.000 pesos para arriba. Y voy a ver las infinitas posibilidades, ¿sí? La diferencia es que al yo no trabajar, o sí, porque se puede trabajar de las dos formas, con un trabajo X y además haciendo estas cosas, qué tiempo le voy a dedicar a las cosas que hago y cuánto quiero crear con lo que hago, ¿sí? Entonces sí hay que tener determinado orden con respecto a eso para que pueda funcionar. Entonces sí hay como una forma, sí hay un orden, que eso lo vamos a ver después, pero ahora, para que ustedes puedan que esa forma y ese orden funcione, deben desbloquear las creencias que tienen con respecto al dinero, ¿sí? Y observen sobre todo la parte de su infancia, si hubo situaciones con respecto al dinero que les hayan generado malestar. Y eso lo van a poder saber en conexión con la parte emocional.
qué me genera a mí o dónde ustedes identifican que tienen un conflicto a la hora de tenerlo al dinero con ustedes o a la hora de pagar o comprar algo. Porque también eso, la energía que yo le pongo a las cosas con respecto a cuando voy a pagar las cosas, ¿sí? O sea, si yo tengo este dinero y quiero ir a comprarlo, a comprar algo y en el momento que lo estoy por comprar siento un malestar en la panza o siento un bloqueo emocional y lo compro, pero me quedo con esas sensaciones porque algo hay detrás de eso. La emoción me está avisando que hay algo, ¿sí? Y aquí me vuelven a preguntar cómo se trabajan los bloqueos. Ya les dije, como primero en la parte ancestral, ¿sí? Que tienen las herramientas de constelaciones familiares, por ejemplo, o las cartas de liberación, si no quieren hacer una constelación familiar, se puede trabajar con las cartas de liberación. Hacen una carta de liberación a los ancestros y se liberan de las cosas que no les corresponden. Con respecto a la conciencia, se puede trabajar a través de herramientas como el coaching, por ejemplo, o también se puede trabajar con biodecodificación, por ejemplo, o se puede trabajar también con el The Work, que es un trabajo de Byron Katie, que tienen 4 preguntas para desestructurar creencias limitantes. Los pueden buscar por internet y los pueden descargar y hacer las 4 preguntas y trabajar en ese sistema de creencias. Una vez que trabajen y se den cuenta de la creencia, comenzar a accionar con respecto a esa creencia, ¿sí? Y como les decía, como esas cosas nos han producido vibración, quienes sepan hacer cuestiones de Tamiana, o si no, pueden tomar sesiones de Tamiana, Puja, Saluyají, son sesiones muy buenas para cambiar la vibración con respecto a esos temas, ¿sí? Entonces, las herramientas existen muchas más, yo les nombro las que son más conocidas dentro de la comunidad o las que me han servido a mí. Entonces hay muchas. La terapia psicológica también es buena en el caso de que haya algún tipo de trauma en la infancia y ese tipo de cosas se lo puede trabajar ahí. Otra forma que no nombré es tomando sesiones de barras de Access Consciousness. Entonces, las barras, ¿qué es lo que hacen? Borran consideraciones, pero sí es verdad, no hay que tomar solo una sesión, o sea, son varias sesiones las que hay que tomar de barras para que se vayan borrando las consideraciones que tenemos con respecto a eso. Puedo ir al terapeuta de barras y decirle, bueno, quiero trabajar las cuestiones del dinero porque siento que eso es lo que me está trabando, etcétera, etcétera. Entonces va a empezar a trabajar y a tocar los puntos y va a empezar a borrar las consideraciones. Si ustedes son personas que tienen como demasiada mente, es decir, sienten que su cabeza habla todo el tiempo y no se calla, les súper recomiendo una sesión de barras porque realmente eso calla la cabeza. Entonces van a poder actuar desde otro lugar. Hay muchas herramientas. Para eso sirven nuestras herramientas energéticas, las que aprendemos. Aplíquenla para ustedes. Y bueno, si no tienen alguna, busquen a alguien para hacer intercambio dentro de los grupos en los que están. Busquen a alguien para hacer intercambios e intercambien sesiones, ¿sí? Pueden contribuirse de esa manera. Sí, tienen que empezar a fluir solas con respecto a lo que es eso, pero es muy importante para que ustedes puedan fluir y que sea liviano, ¿sí? Trabajar todas esas cosas que están a nivel inconsciente en nuestra mente, ¿sí? Por ejemplo, a mí me pasaba que producir dinero se me hacía estresante. Entonces yo decía, ay, qué estresante que es producir dinero. Y claramente que a la hora que tenía que trabajar o hacer algo, me producía estrés. Entonces, ¿por qué no verlo como algo divertido? ¿Por qué no ver crear dinero como algo que me divierte y que me gusta y que se hace liviano? ¿Sí? Si yo cambio mi perspectiva, si yo cambio mi punto de vista, todo se hace liviano. Entonces, de ahora en más, realizar o crear dinero es divertido. Realizar dinero es divertido. Es divertido y es liviano. Es divertido y es liviano. Y si es divertido y es liviano y me divierto haciéndolo, va a ser fluido, ¿sí? Va a ser divertido, va a ser liviano. Entonces,
a quitarme la estructura de que solamente se puede hacer dinero de una sola forma, de una sola manera, y a mantener una buena relación con el dinero, a tratarlo como una energía que debe y que requiere de respeto, ¿sí? Entonces, de respeto en el decir, es más, si ustedes tienen estructuras muy de las creencias cristianas, el que yo les diga esto les debe estar generando un cortocircuito en la mente. Si yo les digo al dinero hay que respetarlo y ustedes dirán, ay, bueno, pero no se puede servir a dos señores porque si no me voy a ir al infierno, etcétera, etcétera. Entonces ya desde ahí hay una creencia que sacar, ¿sí? Todas las energías requieren respeto, la del amor, la de, no sé, la energía vital, la energía sexual, la energía del dinero, la energía de la salud, todas requieren respeto y todas deben ser tratadas con respeto y con amor. ¿Por qué el dinero no? Porque lo han endemonizado mucho, han hecho que sea algo pesado, han hecho que sea algo que rechacemos, ¿sí? Entonces, no voy a rechazar esa energía, la voy a tomar, voy a desestructurar mis creencias, porque mis bloqueos vienen por mis creencias y mis mandatos, no viene por otra cosa, ¿sí? No les voy a decir, le hicieron 7 magias y no sé cuántas cosas más. Eso no. ¿Quién es el culpable de no estar generando dinero? Yo. Soy la principal. Es decir, yo soy mi fuente creativa, yo soy mi fuente creadora, el dinero sale desde acá y se materializa, ¿sí? Entonces, si yo conecto con esa energía, rompo esas barreras, rompo esa estructura, bajo, cambio esta cosita que tengo acá, todo va a fluir y todo va a ser simple, sencillo, fácil, ¿sí? Y voy a gozar de la abundancia. Esa es la primera parte, de derribar esas estructuras. Y si ustedes consideran que hay algo energético por ahí, háganse sus rituales, limpien su energía, hagan puja, mucha puja, y van a ver cómo comienzan a atraer. Cambien ese lenguaje, ¿sí? No digan cuánto cuesta, sino cuánto requiere de invertir, ¿sí? Cuando yo utilizo mucho la palabra inversión, eso vuelve nuevamente multiplicado. Entonces, ¿cuánto invierto? Y también aprendan a comprar, porque esto de no saber qué comprar, y cuando hablo de negocios, ¿no? Cuando ustedes adquieren algo, lo que sea en cuanto a curso o en cuanto a materiales o lo que fuese, mírenlo como cuánto voy a producir a través de esto. Si van a producir a través de eso, es una inversión para su negocio. Ahora, si es para el disfrute, cuánto más voy a gozar y voy a poder, si es un masaje, por ejemplo, que me quiero regalar, cuántos más clientes voy a poder recibir después de estar así de relajada, ¿sí? Entonces es como que siempre es una inversión. Entonces disfruten de su dinero, disfruten de lo que producen y sobre todo abran esa mente a las infinitas posibilidades de creación, ¿sí? No se limiten en una cajita ni se queden encerrados ahí. Hay más afuera, ¿sí? Y quizás hay muchas más cosas de las que no conocemos y van a llegar si yo me predispongo y me abro a crear, ¿sí? Sea 1, sea 2, sea 3 clientes los que tengo, ya comienza a fluir y a circular la energía, ¿sí? Entonces no voy a honrar esa energía que eligió trabajar o que me eligió para que le ofrezca un servicio. Voy a honrar esa energía, así sea 1, sean 2, sean 3, las voy a honrar y eso se va a multiplicar, ¿sí? Y ya en el próximo encuentro les voy a contar cómo hacer para que su servicio tenga una energía diferente. Por ahora les dejo la tarea de que vayan trabajando esas creencias limitantes, ¿sí? Y las cuestiones ancestrales, ¿sí? ¿Cómo se hace? Vamos ahora a la práctica de cómo van a hacer la carta de liberación. Yo les voy a pedir a los chicos que suban, no sé si se podrá subir como un archivo acá no, pero en Facebook sí se pueden subir archivos, que suban un modelo de carta de liberación para los ancestros, para que la descarguen y la tengan como modelo. Ojo que es un modelo. Ustedes la modifican como ustedes sienten según sus creencias y las cosas, ¿sí? Y van a hacer una especie de ritual
con una vela, que esto les hago hacer a los chicos de constelaciones cuando empezamos a trabajar con los ancestros, y van a hacer esa carta de liberación, y todo va a ser con respecto al dinero. No me van a tocar otra área porque estamos trabajando el dinero. Después, si quieren trabajar otra área, la trabajan después, pero vamos a trabajar el dinero. Van a escribir esa carta de liberación, la van a hacer sentida, es decir, van a ponerse en coherencia con lo que hay acá y con lo que hay en el corazón, y vamos a hacer la carta, ¿sí? Entonces, vamos a escribirle a nuestros ancestros, vamos a honrarlos, no me voy a pelear con los ancestros, sino que voy a decir: ancestros, gracias por todo lo que hicieron, veo su dolor, veo su sufrimiento, si hubo dolor y sufrimiento. Gracias porque gracias a ustedes soy, gracias a ustedes vivo, gracias a ustedes tengo mi familia y gracias a ustedes hoy tengo una conciencia diferente. Les pido que me permitan tomar mi individualidad y que pueda crear riquezas de manera abundante para mi vida, ¿sí? Y que me permitan disfrutar de ellas. ¿Por qué? Para que me permitan disfrutar de ellas. Porque si ustedes no piden eso, posiblemente tengan riquezas y hayan otras falencias, es decir, me enfermo, se me rompen las cosas, es decir, cuando el dinero se va, ¿sí? Entonces, le van a pedir permiso para disfrutar de las riquezas y hacer su camino diferente, ¿sí? Entonces, y si ya estas personas no están en este plano, que seguramente si están hablando con sus bisabuelos y esas cosas, van a decir: tú perteneces al plano de los muertos, yo al plano de los vivos, o ustedes son ustedes, yo soy yo. A partir de ahora cada uno toma su camino, ¿sí? Y si es con mamá y papá, les dicen: mamá y papá, gracias por todo lo que hicieron. Tomo de ustedes, porque tienen que tomar de sus padres y aceptar a sus padres tal cuales son, porque si no es como que ahí también va a haber conflictos. Tomo de ti todo lo que necesito, mamá y papá. Los honro, les doy su lugar de mamá, de papá, tomo mi lugar de hija, acepto y los miro tal cual como son. A partir de ahora hago mi propio camino, mírenme con amor mientras elijo hacer mi propio destino o crear mi propia historia, ¿sí? Si hay lealtades que cortar, corto toda lealtad y mandato que proviene de ustedes, los amo, gracias, ¿sí? Y a partir de ahí van a prender una velita, ¿sí? La velita puede ser violeta o negra, eso ya lo eligen ustedes porque hay gente que no le gusta el negro. Y el negro es limpieza energética. Yo recomiendo que se hagan una velita negra, que la prendan, ¿sí? Que le hagan un circulito de sal y la dejen trabajando ahí. La velita negra es, la limpio con un algodón de arriba hacia abajo, con vinagre blanco, y luego le escribo el nombre y la fecha de nacimiento de abajo hacia arriba, le pongo aceite de oliva, le hago un círculo de sal, la prendo, y abajo de la vela obviamente va a estar la carta, o sea, abajo del platito donde está la vela. Una vez que se consumió la vela, la queman a la carta. Y ahí hicieron su trabajo de orden sistémico y de corte de lealtades con el sistema familiar. Y después de eso, hagan lo que es trabajo de conciencia. Ahí ya son las creencias que ustedes tienen, es decir, cómo soy yo con respecto al dinero, qué es lo que a mí me cuesta, porque a todos nos va a costar cosas diferentes, entonces no le puedo dar ejemplos. Sí le puedo dar un ejemplo mío, pero cada quien va a tener un ejemplo, le va a pasar cosas diferentes con el dinero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes consideran que es difícil tener dinero, que es muy esforzado, muy sacrificado, es como comenzar a cambiar esas creencias y esas estructuras que tienen por creencias nuevas. ¿Cómo se cambian? Y si lo quieren fácil, vayan a hacerse sesiones de barras, que las barren ahí y van a cambiar las consideraciones solitas. Es como que no requiere de mucho trabajo, porque las barras cambian esas consideraciones y esas creencias. Lo que sí yo noté en barras es que si, por ejemplo, borran las consideraciones, borran las creencias, pero lógicamente yo, si tengo una manera aprendida, y posiblemente vaya otra vez por el mismo camino y me tenga que estar barriendo cada tanto, ¿no? Pero ustedes ya están aprendiendo cosas diferentes con respecto a cómo debo tratar la energía del dinero, entonces ya van a empezar a tratarlo desde ese lugar. Lo más fácil es, me voy y me hago barras varias veces, 3 sesiones y ya fue,
¿sí? O si no, hagan el The Work, que es el trabajo de Byron Katie, que está en las redes sociales, que está en Google, en Internet. O también lo pueden buscar por YouTube, que está ahí, está gratis, ¿sí? Esa es información gratis, así que la pueden descargar de donde ustedes quieran. Pero sí es importante trabajar eso. Y armen, ahora pónganse después de hacer el trabajo energético, no lo hagan antes, porque es como que va a haber ciertos miedos y ciertas limitaciones cuando lo quieran hacer, si lo hacen ahora. Luego de hacer eso, tomen un cuaderno y escriban cuáles son sus recursos y cómo pueden generar a través de esos recursos. Es decir, lo que tengo hoy. No me digan, ay, puedo aprender tal cosa. Lo que tienen hoy, porque la idea es que ustedes hoy generen. Y si hoy generan, bueno, después pueden agregar más cosas, pero generen con lo que tienen hoy, ¿sí? Bueno, eso. Y bueno, y si pueden hacer pujas, si pueden hacer tamiana, háganlo. Si están en el grupo de los facilitadores, hagan intercambios. Y también en la otra parte, que es la parte de la conciencia y la emoción, también pueden hacer biodecodificación, que ahí va a ir por la parte emocional, cuál es el bloque emocional que pueden tener ahí. Pidan sesión de biodecodificación. O como les dije, ustedes están en varios grupos, hagan intercambio con las personas con las que interactúan, podrían hacerlo. Y bueno, o si no, vayan y inviertan en una sesión, ¿sí? Entonces de esa manera van a ir trabajando en esos bloqueos que pueden haber en ustedes con respecto al dinero, ¿sí? Pero el dinero se lo trata como una relación de amor, de pareja. Se lo trata bien bonito para que esté con nosotros, ¿sí? Así que ya no lo rechacen más. Muy bien, hemos terminado con el vivo de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Y Azul me dijo que les avise que va a ser todos los lunes y no los viernes. Me dijo una vez a la semana. Ok, vamos a hacerlo una vez a la semana. Así que lo vamos a hacer los días lunes. El próximo lunes ya vamos a hablar del servicio en sí. Y bueno, y de las distintas posibilidades que hay con respecto al servicio, ¿sí? Bien, amar lo que es. Sí, ahí está. Ese es el libro de Byron Katie. Y bueno, y The Work son las 4 preguntas. Entonces, a trabajar en eso. En el vivo pueden dejar preguntas. En el video que va a quedar grabado del vivo pueden dejar preguntas en la marcha de hacer lo que serían las actividades. Si tienen alguna duda, dejan acá en los comentarios las preguntas que tengan y le vamos a estar respondiendo. Y posiblemente ya les voy a pedir a los chicos que lo compartan, si se puede, en algún comentario, el link para bajar el archivo de la carta de liberación. Y si ustedes notan que es como muy pesado lo que fuese, pueden ir a hacer una constelación con cualquiera de los chicos también que hacen constelaciones, y ya trabajan a nivel profundo. Ojo que cuando movemos el sistema familiar se empiezan a mover cosas y por ahí nos podemos enterar de información que es precisa y necesaria. No es que, desde que estoy haciendo esto me pasaron cosas, como siempre digo, sino que esas cosas ya estaban y bueno, y salieron a la luz, ¿sí? Entonces es eso. Así que bueno, cualquier duda ustedes pregunten por los comentarios, que le vamos a estar respondiendo durante la semana. Y a trabajar, ¿sí? A trabajar en esas creencias, en esa estructura. Hay que liberarse de todo eso y van a ver cómo van a empezar a fluir en cuestiones económicas y en cuestiones de riqueza, más que de abundancia. Así que bueno, besito grande, gracias a todos, que estén muy bien, adiós.